y nos vamos a ubicar aquí. Resulta de que los puntos que están descritos acá representan todos los temas que nosotros hemos visto. Nosotros vimos las derivadas parciales, las derivadas direccionales y su interpretación geométrica. En esas propiedades, en esas derivadas vimos sus propiedades y aplicaciones. Lo de la diferenciabilidad tiene que ver con los teoremas que nosotros vimos. De que si yo tengo una función y yo la derivo, la función es diferenciable o derivable si es evaluable en el dominio de la función. También vimos el vector gradiente, que está estrechamente relacionado con esto que está acá, que es el plano tangente. La recta normal, que guarda relación con el vector gradiente, y las aproximaciones lineales. También vimos las reglas de la cadena, el caso 1 y el caso 2. También vimos el teorema de la función implícita. No vimos el teorema de la función inversa porque solo estudiamos la implícita. Después vimos las derivadas parciales de orden superior, que son las derivadas de orden 2, las derivadas de orden 3, respecto de las variables que estén descritas en la función. Este tema que está aquí no lo hemos visto, que es el teorema de Taylor. Pero los valores y máximos absolutos, nosotros los vimos para el caso de una función de 2 y 3 variables con una condición. Cuando caímos en una condición, vimos el teorema de los multiplicadores de Lagrange. Y aquí donde dice aplicaciones y optimización son los ejercicios. Es decir, que en esencia lo que nos toca ver hoy en todo caso es el teorema de Taylor. Y el teorema de Taylor guarda mucha relación con lo que son los valores máximos y mínimos y los multiplicadores de Lagrange. De pronto ustedes preguntarán, profesor, ¿y por qué los dejó de último si está aquí? Es una estrategia didáctica para que ustedes visualicen que cuando uno construye el criterio de la segunda derivada, parte de este teorema que está acá. Ahora, ya como nosotros terminamos todo esto, y lo vamos a terminar el día de hoy, esta es la última parte de la unidad número 3 que está descrita en el programa. Ustedes dirán, ¿y qué vamos a hacer la semana que viene, profesor? Bueno, la semana que viene, en esas 2 clases que tenemos, en la primera clase que tenemos vamos a hacer un repaso. Y en la segunda clase, que es el día jueves, vamos a hacer un taller. La semana subsiguiente, que es la semana número 15, porque estamos en la semana número 13, nosotros vamos a hacer nuevamente un repaso o recapitulación de parte de estos contenidos y el día jueves vamos a tener el tercer parcial. Entonces vamos a comenzar hoy con lo que se refiere al teorema de Taylor. Y lo vamos a subrayar. Sin embargo, yo voy haciendo la pregunta. Déjenme ver cuántos más hay. Hay 2 personas ya. Para los que están ahorita presentes acá, yo quiero que me indiquen si ustedes vieron el semestre pasado los desarrollos en serie de Taylor y los desarrollos en serie de Maclaurin. A jóvenes. Aquí les pregunto, a los que están ahorita aquí. Me suenan haberlo visto, pero... Recuerden que el semestre pasado, cuando ustedes estaban en cálculo 1, porque yo también le doy cálculo 1 a los de su escuela, ustedes tienen que ver algo que se llama los desarrollos en series de términos positivos, los desarrollos en serie de términos alternantes, los desarrollos en serie de potencia, que son desarrollos de variables en X,
que es cómo se escriben las funciones como un desarrollo en serie. Y después de haber visto la serie de potencia de términos positivos, las series alternantes, las series de potencia, ustedes caen en dos series importantes que se llaman los desarrollos en serie de Taylor y los desarrollos en serie de Maclaurin. Y cuando terminan los desarrollos en serie de Taylor y de Maclaurin, analizando convergencias de serie, ustedes tienen que haber visto los desarrollos binomiales. Pregunto, ¿se acuerdan de eso? Eso es lo último. Es necesario que ustedes me digan para ver la forma en que yo voy a abordar el teorema de Taylor. Porque si comienzo a abordarlo y ustedes no lo vieron en cálculo 1 o no lo recuerdan o no es tan claro, no me van a entender cuando estemos trabajando con dos variables. Entonces, Francisco y Cristóbal, ¿se acuerdan de algo? No mucho. Bueno, No me... entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a tratar de refrescarles la memoria a ver si ustedes lo recuerdan. Resulta que si yo tengo una función f de x, y esta función f de x que yo la llamo igual a y, es una función f que está descrita en un dominio que está incluido en un espacio R1 a un espacio R1, esto que está acá es una función campo escalar de las cuales estudiamos nosotros. Puede ser una recta, puede ser una parábola, puede ser una función trigonométrica, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo escojo un centro de desarrollo que yo llamo x igual a a, y yo tengo una función cualquiera, la que yo quiera acá, yo puedo conseguir un desarrollo. Y el desarrollo era la función evaluada en a más la función derivada evaluada en a multiplicada por x menos a. A es el centro de ese desarrollo. Más la segunda derivada de la función evaluada en a por x menos a, todo dividido entre 2 factorial. Más la tercera derivada de la función en a, esto es aquí al cuadrado, multiplicado por x menos a elevado al cubo sobre 3 factorial. Y eso yo lo puedo seguir haciendo indefinidamente. Por supuesto que yo a eso yo le puedo sumar un residuo. Y era lo que nosotros coincidíamos como el residuo de orden k en la variable x centrado en a. Y esto que está acá es lo que representaba para nosotros un desarrollo en serie de Taylor. Por supuesto, si x igual a A yo lo transformaba en x igual a 0, entonces la serie de Taylor pasaba a nombrarse ahora serie de Maclaurin. ¿Ok? Y eso se cumplía indudablemente. Una buena aproximación porque yo le podía aplicar el límite a esto o le podía aplicar una integral impropia a esto. Entonces, resulta de que nosotros vamos a estudiar funciones que están descritas en más de una variable. Por ejemplo, yo me voy a ir un momento aquí a Wx máxima y yo quiero saber cuál es el desarrollo en serie de la función e elevado a la x. Entonces yo escribo aquí Taylor, abro un paréntesis, escribo la función exponencial e, la elevo a la x, voy a variar en x, la voy a centrar en 0 para que sea Maclaurin y quiero que me dé, vamos a ver,
5 elementos. Yo me pongo afuera y le digo Control Enter. Y esto que tengo yo aquí es el desarrollo en serie de Taylor de la función e elevado a la x. Recuerden que si yo quiero escribir, yo le puedo colocar aquí a esto un apóstrofe, copio hasta el final, donde está el final, quito el punto y coma, escribo igual, control B, y le vuelvo a dar control enter. Entonces aquí dice esto, que estoy consiguiendo un desarrollo de Taylor de la función e elevado a la x en la variable x que está centrada en 0 y que me da 5 términos. Cuando yo hallo los desarrollos de los 5 términos son para el término 0, 1, 2, 3, 4 y 5, más los puntos suspensivos. Si yo quiero, por ejemplo, hallar el desarrollo en serie de Taylor de una función trigonométrica, yo voy a copiar esto mismo. No, vamos a para que ustedes vean algo. Si yo tomo Taylor y digo control C y yo lo pongo aquí, control B, y yo en vez de quitar, en vez de poner 0, yo escribo 1, y yo aquí, en vez de poner 0, yo escribo 1, quiere decir que el A que está aquí, el A que está aquí, va a valer 1. Quiere decir que tanto la derivada como la función original en el desarrollo lo voy a evaluar en A igual a 1. Así que si yo le doy a esto control enter, lo que me da es el desarrollo de serie de Taylor y fíjense que me queda E elevado a la 1. E elevado a la 1 por x menos 1, e elevado a la 1 por x menos 1 al cuadrado, y así sucesivamente. Si ustedes pueden visualizar, aquí tengo x menos 1, aquí tengo x menos 2, aquí tengo x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, que son los desarrollos que están aquí, a la 1, a la 2 y a la 3. Y esto que está acá es el desarrollo de una función Taylor. Ahora, supongamos que yo no quiero escribir la función e, sino que yo quiero escribir, por decir algo, una función trigonométrica. Y escribo la función seno de x. La voy a centrar en 0 y voy a hacer lo mismo. Y aquí yo voy a quitar esto y voy a escribir la función x y nuevamente la vuelvo a centrar. Le doy control enter y si nosotros vemos aquí, esto me está dando el desarrollo en serie de Taylor para la función seno. Y ustedes dirán, profesor, pero desde 0 hasta 5 deben haber 6 términos. Sí, pero resulta que cuando yo hago el desarrollo, se anulan 3 términos porque el seno evaluado en algunos de esos términos se hace 0. Si yo tomo este desarrollo en serie de Taylor y yo lo coloco aquí abajo y digo ahora que no quiero estudiar la función seno, sino que yo quiero estudiar la función coseno, la función coseno me da como resultado a mí, y le doy control enter, los términos pares que corresponden con este. Fíjense, aquí es x a la 1, x a la 3, x a la 1. Aquí es x a la 0, x a la 2 y x a la 4. Y aquí tengo desarrollo en serie de Taylor para el coseno, desarrollo en serie de Taylor para el seno, centrado en 0. Si yo quiero cambiar el centro, yo tendría que cambiar el 0 por algún valor. Esto que está aquí, yo lo voy a copiar para que ustedes lo tengan como referencial y ustedes puedan de alguna u otra manera poder practicar los desarrollos en serie. Voy a tomar por lo menos hasta aquí y lo vamos a poner aquí. Y aquí tengo la forma, utilizando WX máxima, de hacer los desarrollos en serie. Ahora, eso es cuando estoy trabajando en una variable, pero para nosotros cambia la idea. En nuestro caso, nosotros tenemos que estudiar funciones que están definidas en un dominio que yo lo voy a llamar U para diferenciarlo de este dominio D que está aquí, y que ese dominio U está incluido en un espacio Rn dimensional y se va hasta R. Por supuesto que nosotros solo vamos a tratar de trabajar cuando n sea igual a 2
y cuando n sea máximo 3. Más de esto no, porque es demasiado trabajo. Así que trabajaremos con n igual a 2 y n igual a 3. ¿Qué quiere decir con esto? Que va a existir una fórmula de Taylor de primer orden. Y esa fórmula de Taylor de primer orden para funciones que están de Rn en R en N2 o N3, que es lo máximo que vamos a trabajar, se puede escribir de la forma f aplicado a x sub 0 más h igual a f evaluado en x sub 0 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de h sub 1 que multiplica la derivada parcial de f respecto de xy evaluado en x sub 0. Y a eso le sumo yo el residuo de orden 1 evaluado en h de x sub 0. Y esto es la fórmula para una expresión de primer orden. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y quién es x sub 0 para nosotros? Perdón. ¿Y quién es x sub 0 para nosotros? X sub 0 es como si fuera un vector. Si yo estoy en R2, x sub 0 yo lo puedo escribir como x1, x2. Tiene dos variables. O si ustedes prefieren, el x sub 0 lo pueden escribir como x, y. Si yo estoy con el x sub 0 y yo quiero saber cómo es en R3 este x sub 0, quiere decir que aquí, cuando yo voy a trabajar, el x sub 0 es de la forma x1, x2, x3. Y el x sub 0 también lo pueden escribir como la variable x, la variable y la variable z. Fíjense que esto pertenece al espacio dimensional R2 y esto pertenece al espacio dimensional R3, que es donde nosotros vamos a trabajar. Ahora, ya teniendo en cuenta esto, ustedes dirán, ay, ¿cómo se hace este desarrollo? Yo vengo y les pregunto, ustedes tienen que ser sinceros conmigo. Cuando ustedes vieron los desarrollos en serie de Taylor, ustedes trabajaron con las sumatorias, con la letra sigma. Francisco o Cristóbal, que me respondan. Sí, creo que sí. Ok, bueno, entonces por lo menos conocemos la estructura de lo que estamos trabajando. Perfecto. Entonces, con esto que tengo yo aquí, vamos a trabajar la fórmula de Taylor ahora de segundo orden. Entonces voy a colocar por acá fórmula de Taylor de segundo orden. Y ustedes dirán, ¿y cómo es esto, profesor? Igual, yo tengo una función que yo la voy a evaluar en una expresión. Ahora ustedes dirán, profesor, ¿y quién es h para nosotros? H es un incremento. H para nosotros, en esta expresión, es como si esto fuese, ya le voy a decir, el h es como si fuese x menos x sub 0. De tal manera que si yo sustituyo este incremento aquí, puedo cancelar el x sub 0 con el x sub 0 y me queda solo el x. Y sería el desarrollo de la función. Pero resulta que esta es la forma clásica en la que aparecen los desarrollos en serie en cualquier texto. Y es la nomenclatura más simple para poder nosotros estudiarlo. Si yo voy entonces a estudiar y yo tengo una función f evaluado en x sub 0 más h, esta función es la misma que tengo aquí.
Lo que pasa es que esto es desarrollo de orden 1 con derivada de orden 1 y ahora voy a hacer la fórmula de Taylor con un desarrollo de orden 2. Así que esto es f evaluado en x sub 0. Recuerden que este x sub 0 puede ser xy en 2 dimensiones o x y z en 3 dimensiones, es decir, una función de 2 o una función de 3 variables. Más, aquí voy a escribir la sumatoria desde n igual 0, perdón, disculpen ustedes, desde i igual 1 hasta n de h sub i por la derivada de f respecto de xy evaluado en x sub 0, más 1 partido en 2 por la sumatoria desde i, j igual a 1 hasta n de hi que multiplica a hj por la derivada parcial de orden 2 respecto de xj respecto de xy y esto evaluado en x sub 0. Pero a esa expresión me falta sumarle el residuo de orden 2 en hx sub 0. Y esto que tengo yo aquí va a representar para nosotros el desarrollo de Taylor para una función, pero de segundo orden. Y termina hasta aquí. Ustedes preguntarán, profesor, ¿y cómo quedaría si nosotros fuésemos a escribir una de orden 3? Bueno, de orden 3 es un poco más complicado, pero sí la podemos escribir. Déjenme pensar a ver cómo haríamos nosotros para escribir una de orden 3. Veamos. Para el caso de orden 3, la función f evaluada en x sub 0 más h sería igual a f evaluada en x sub 0 más la sumatoria desde i igual 1 hasta n de h sub i que multiplica la derivada respecto de xy evaluado en x sub 0 más 1 sobre 2 sumatoria desde i, j igual 1 hasta n de hi por hj por la segunda derivada de f respecto de xj respecto de xy evaluado en x sub 0, más, como es orden 3, 1 sobre 3 factorial, porque como es una sumatoria salen números combinatorios, que me queda la sumatoria desde i, j, k igual a 1 hasta n de hi que multiplica a hj que multiplica a hk de la derivada de orden 3 de la función respecto de xk, respecto de xj y respecto de xy. Todo eso evaluado en x sub 0, más el residuo de orden 3 evaluado en h x sub 0. Y esto que tengo yo aquí es la fórmula para encontrar un desarrollo de orden 3 de una función. Vamos a hacer un ejemplo práctico para que lo vean. Vamos a suponer que yo les digo ejemplo y les digo determine
la fórmula de Taylor de segundo orden para la función f de x, y, es decir, dos variables, este es el x sub 0, de la función seno, donde el ángulo es x más y. Y lo vamos a hacer alrededor, o como dije, centrado en el punto de coordenadas x sub 0, que lo voy a llamar x1, que va a ser 0, y x2, que va a ser 0. Entonces, aquí tengo a la función que yo tengo que conseguir la fórmula de Taylor de segundo orden, y aquí está el valor donde yo voy a centrar. Entonces uno escribe solución y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Resulta que la función f de xy igual al seno de xy, según el desarrollo de orden 2, yo lo tengo que evaluar primero en el punto x sub 0, pero el punto x sub 0 me dicen que vale 0, 0. Así que yo voy a evaluar en 0, 0, y eso es el seno de 0, 0, perdón, de 0, perdón, aquí es, ya va que me equivoqué, es x más y. Aquí es x más y. De 0, 0, y esto sería el seno de 0. Y todo el mundo sabe que el seno de 0 me da como resultado 0. Es decir, que ya tengo el primer punto que va aquí, perdón, aquí. Ahora voy a calcular esta sumatoria. Si ustedes ven esta sumatoria, ustedes dirían, profesor, ¿y cómo voy a hacer yo esto? Yo voy a escoger esta sumatoria y la voy a escribir por acá. Y dice sumatoria desde i igual 1 hasta n de hi por la derivada de f respecto de xy evaluado en x sub 0. Pero el problema me está diciendo a mí aquí que yo tengo que hacerlo de orden 2. Como me dice de orden 2, entonces yo adapto esto para orden 2. Entonces digo sumatoria desde i igual 1 hasta 2, porque es el orden, de hi por la derivada de f respecto de xy evaluado en el punto 0,0. Entonces digo yo, bueno, yo tengo que conseguir ahora cuánto valen cada uno de los términos que yo tengo que desarrollar en esta expresión. Entonces fíjense una cosa. Esta fórmula que está aquí voy a copiar aquí abajo y vamos a hacer su desarrollo. Entonces fíjense cómo va a quedar. Vamos a ponerla un poquitito más chiquita. Y vamos a hacer su desarrollo aquí. Si i igual a 1, entonces aquí me queda h1 por la derivada de f respecto de x1, evaluado ¿en dónde? En 0, 0. Más, ya ahí vale 1, ahora vale 2. Sería h2 de la función evaluada en 0, 0, pero esta derivada respecto de x2. Recuerden que aquí x1 va a ser para nosotros x y este x2 va a ser para nosotros y. Quiere decir que en esta fórmula me queda h1 derivada parcial de f respecto de x evaluado en 0, 0, más h2
por la derivada de f respecto de y evaluada en 0, 0. Y resulta que este valor que está aquí y este valor que está aquí yo los puedo calcular. Y ustedes dirán, ¿y cómo? Resulta que la función f de x y vale el seno de x más y. Y si yo voy a calcular la derivada de f respecto de x, yo tengo que derivar esto. ¿Y qué me quedaría? El coseno de x más y. La derivada interna es 1. No hago nada más. Quiere decir que la derivada de f respecto de x evaluada en 0, 0, que es este valor que voy a calcular yo aquí, va a ser igual aquí al coseno de 0 más 0. Y el coseno de 0 más 0 me da como resultado 1. De igual forma, si yo voy a calcular la derivada con respecto a y, eso me da como resultado el coseno de x más y. Y cuando yo voy a evaluar por la derivada interna, esto me vuelve a dar 1. Quiere decir que la derivada de f respecto de y evaluada en 0, 0 es igual al coseno de 0 más 0 y eso me da 1. Es decir, que ya tengo los resultados que yo puedo evaluar. Pero acontece que yo tengo que determinar la de orden 2. Y en la de orden 2 me hace falta ahora esta que está aquí. Entonces yo voy a copiar esta fórmula abajo. Entonces sabemos que para el orden 2 me queda, que lo voy a escribir por acá, me queda que 1 sobre 2 por la sumatoria desde I, J, perdón. Y esto es una coma y esto es J, igual 1 hasta N, yo se lo tengo que aplicar a H1, HI, perdón, HJ, derivada de orden 2 de F, respecto de XJ, respecto de XY, evaluado en X sub 0. Pero como esto es de orden 2, quiere decir que esto llega hasta 2. Así que aquí me va a quedar 1 sobre 2, sumatoria desde I, J igual 1 hasta 2. Entonces aquí me queda HI que multiplica a HJ por la derivada de orden 2 respecto de XJ respecto de XY y todo eso evaluado en X sub 0 y ese es 0,0. Ahora, esta expresión que tengo yo aquí tiene un desarrollo y lo vamos a copiar aquí. Y este desarrollo, vamos a ponerlo un poco más chico. Y aquí me faltó HI, HJ. Entonces sería, y aquí me faltó, no, este no era. Este es el que tengo que copiar. Ahora sí. Pero vamos a ponerlo un poquitico más pequeño. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este desarrollo? Presten mucha atención. Resulta que I y J son los índices que voy a variar desde 1 hasta 2. Si I vale 1 y J vale 1, aquí me va a quedar 1 sobre 2. Abro un corchete y digo H1 multiplicado por H1. ¿Por qué? Porque tanto el I como J valen 1. Derivada de orden 2 de la función, aquí me queda x1, x1, es decir, respecto de x dos veces. ¿Por qué? Porque al quedarme x1, x1, eso es la derivada de x orden 2.
y todo esto evaluado en 0,0. Más, como yo tengo que variar hasta 2, voy a dejar uno fijo y voy a variar el otro. Quiere decir que aquí me va a quedar H1, que dejo el I en 1, y H2, que varío el J hasta 2. Multiplicado por la derivada de orden 2 de F, como aquí I vale 1 y aquí J vale 2, sería respecto de I y respecto de X, porque esto sería X2 y este sería X1. Y todo esto evaluado en 0,0. Más. Ahora, en este caso, cuando estoy aquí, voy a variar los otros. Ahora el I va a valer 1, el J va a valer 1 y el I va a valer 2. Entonces aquí me queda H2, H1 por la derivada de orden 2 de F, y como J ahora vale 1 e I vale 2, aquí me quedaría la derivada de X, la derivada de I, que sería X1, X2. Todo evaluado en 0,0. Más, aquí fue 1, 1, aquí fue 1, 2, aquí fue 2, 2. ¿Cuál me falta? Cuando los dos valen 2. Es decir, H2, H2. Tanto I como J llegan hasta 2. Derivada de orden 2 de F respecto de, cuando yo hago las cuentas aquí sería X2, X2, pero X2, X2 es I. Entonces sería la derivada de orden 2 de I, todo evaluado en 0,0. Y cierro el corchete. ¿Qué indica esto? Que tengo que calcular la derivada de orden 2 de X, la de orden 2 de XY o IX igual aquí, igual aquí. ¿Y dónde lo tengo que evaluar? En 0,0. Entonces digo yo, bueno, resulta que ahora yo sé que la derivada de f respecto de x me dio a mí el coseno de x más y. Esta derivada que está aquí es esta. ¿Qué indica esto? Que si yo vuelvo a derivar, yo digo voy a derivar respecto de x de la derivada de f respecto de x. Y es lo mismo que la derivada respecto de x, ¿de quién? De la función coseno de x más y. Derivada de la derivada, recordando las propiedades de orden superior, es derivada de orden 2. Respecto de x, eso me da como resultado respecto de x 2 veces. Y cuando yo voy a evaluar a la derivada del coseno, la derivada del coseno es el menos seno de x más y. Pero esto lo tengo que evaluar en 0, 0. Quiere decir que la derivada de orden 2 de la función respecto de x 2 veces en 0,0 es igual al menos el seno de 0, y eso es 0. De igual forma, esta misma función que está aquí, yo la voy a derivar respecto de y. Y ustedes dicen, ¿y por qué la va a derivar respecto de y? Porque yo tengo que conseguir la cruzada esta que está aquí. Respecto de x, respecto de y, que es esta que está aquí. Entonces aquí me queda derivada y voy a derivar aquí a el coseno de xy. Si yo voy a derivar, derivada de la derivada, me queda derivada de orden 2 de f respecto de x, respecto de y. Recuerden que se lee de derecha a izquierda. Respecto de x, respecto de y. Y eso es igual a la derivada del coseno, que es el menos seno de x más y. Aquí es x más y, disculpen. Pero esto que está acá lo tengo que evaluar en 0, 0. Quiere decir que la derivada de orden 2 de f respecto de x respecto de y en 0,0 es igual a menos seno de 0, y eso también me da 0.
Yo sé que la derivada de f respecto de y, yo lo tengo por aquí. Y la derivada de f respecto de y me dio el coseno. Entonces yo escribo aquí el coseno de x más y. Vamos a adelantarnos. Como yo necesito la derivada de orden 2, la derivada de orden 2 de f respecto de y dos veces es derivar el coseno y eso me da como resultado menos el seno de x más y. Pero esa expresión también la tengo que evaluar en 0, 0. Quiere decir que la derivada de f respecto de y dos veces evaluada en 0, 0, eso me da como resultado menos el seno de 0 más 0. Y eso también me da 0. Pero necesito la cruzada, es decir, voy a derivar respecto de x a la derivada de f respecto de y, esta que está aquí. Y como yo voy a derivar aquí, de una vez me queda que eso es el seno de x más y. Así que la derivada de orden 2 de f respecto de y respecto de x, que sería respecto de y respecto de x, recuerden que se lee de derecha a izquierda, yo le voy a evaluar en 0, 0. Y eso es el menos seno de 0 más 0, y eso me da 0. ¿Qué indica esto? Que este valor que está aquí me da 0. Que este valor que está aquí me da 0. Que este valor que está aquí me da 0. Y que este valor que está aquí me da 0. Y como todo me da 0, esta expresión, al multiplicarla por un medio, me da 0. Lo único que tendría yo en el desarrollo es que esta expresión que está aquí vale 1 y esta expresión que está acá vale 1. ¿Qué indica eso entonces para nosotros? Que la función, vamos a escribirla bien, disculpen ustedes, que la función, disculpen el color, x, y igual al seno de x más y va a ser igual. Entonces yo vengo y reviso. ¿Cuánto vale la función aquí? 0. Entonces yo le coloco aquí 0. Más, ahora tengo que colocar lo que vale, ¿dónde está? Esta sumatoria. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocarle la suma de esto. Y aquí me dio que esto es H1 por lo que vale esto, que vale 1, y H2 por lo que vale esto, que vale 1. Entonces aquí me queda que esto es igual a H1 multiplicado por 1 más H2 multiplicado por 1. Entonces, la función finalmente f de xy, que es igual al seno de x más y, va a ser igual. 0, lo olvidamos. H1 por 1 sería H1. Y H2 por 2 sería más H2. Más, por supuesto que sería el residuo de orden 2 evaluado en H y en el punto 0. Y este sería para nosotros el desarrollo de esa expresión. Ahora ustedes dirían, profesor, y le hago una pregunta. Si eso es cierto, ¿qué representan estos H1 y estos H2 que están acá? Recuerden que este H1, si nosotros nos vamos al principio, por acá, voy aquí por arriba, vámonos para acá, era x menos x sub 0. ¿Y quién sería el H2? Y menos y sub 0. Es decir, que si H1 yo lo puedo escribir como x menos 0 y H2 yo lo puedo escribir como y menos 0, aquí sería x y aquí sería y. Pero en estos desarrollos se dejan descritos de esta forma.
Entonces, yo voy a anotar aquí una serie de ejercicios para que ustedes hagan desarrollos en serie de Taylor. Serie Taylor, fórmula de orden 2. Entonces voy a escribir el primer ejemplo para ustedes. Me lo van a hacer para la función f de xy, que sea igual a x más y elevado al cuadrado. Y lo van a hacer en el punto x sub 0 igual a 0 y sub 0 igual a 0. Le voy a escribir un segundo ejercicio con una función f de xy, 1 partido entre x al cuadrado más y al cuadrado más 1, y lo van a hacer en x sub 0 igual a 0, y sub 0 igual a 0. Voy a colocar un tercer ejemplo, otra función f de xy, que es igual a e elevado a la x más y quiero que lo hagan en x sub 0 igual a 0 e y sub 0 igual a 0. Voy a dejarles un cuarto, f de xy igual a e elevado a la menos x cuadrado menos y cuadrado, que multiplica el coseno del ángulo x por y lo van a hacer en x sub 0 igual a 0 y en y sub 0 igual a 0. Vamos a hacer un quinto ejercicio donde tengo una función f de xy, que es el seno de x multiplicado por y más el coseno de x multiplicado por y, evaluado en x sub 0 igual a 0 y sub 0 igual a 0. Y vamos a dejar un sexto ejercicio, f de xy, que va a ser igual a e elevado a la x menos 1 elevado al cuadrado y multiplicado por el coseno de y, cuando x sub 0 ahora vale 1, mucha atención, e y sub 0 vale 0. Entonces, ¿qué van a usar ustedes con estos 6 ejercicios? Un desarrollo en serie de Taylor para una fórmula de orden 2. Y esa fórmula de orden 2 ustedes la tienen aquí, que es esta que está acá. Es decir, que la expresión, cuando ustedes la determinen, les va a quedar toda expresada en función de H1, H2. ¿Cómo va a quedar? No lo sé. ¿Me van a determinar el residuo? No. Solo quiero que me consigan es la fórmula. Entonces le pregunto, Francisco, ¿está claro? Sí, profe. Ya. Bueno, pongan atención. Ya nomás que está usted solo, el otro abandonó. Vamos a dejar la clase por hoy hasta acá. No vamos a hacer de orden 3. Con orden 2 yo creo que es suficiente. Y lo que vamos a hacer la próxima semana, el día martes, es que vamos a tomar una recapitulación. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer ejercicios varios del desarrollo de lo que yo escribí en un principio. En otras palabras, me voy aquí al principio, me voy acá, y vamos a tratar de hacer ejercicios que tengan que ver con las direccionales, con el vector gradiente, con la regla de la cadena, con el plano tangente, con el teorema de las derivadas implícitas, con las derivadas parciales de orden superior. Taylor lo acabamos de ver. ¿Y lo vimos de qué orden? De orden 2 y de orden 3. Y es más que suficiente. Vimos la clase pasada valores máximos y mínimos y multiplicadores. De estos dos vamos a hacer más ejemplos.